Hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, nos reunimos en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para tratar nuevamente otro de los capítulos de la prolongada y dramática violencia que ha vivido el departamento de Arauca, que, como lo decíamos en nuestra emisión anterior, ha mantenido en el olvido de los colombianos y en la vida permanente de los araucanos. Es un contrasentido lo que ocurre, porque un departamento con una gran potencialidad geográfica, económica, política, cultural, social y de remate en una de las fronteras más importantes del país, completamente abandonado a su suerte y sometido a la violencia comunista, narcoterrorista de las FARC y el ELN desde hace más de 5 décadas, nos dan como referencia un punto de análisis, de reflexión, porque en el caso de hoy vamos a ver cómo en 1999 ocurrió una serie de actos terroristas que se atan con actos terroristas contra la misma población desde la década de los 80 y, lo que es peor, se adhieren a otra cantidad de actos terroristas que han ocurrido durante los siguientes 23 años, ya casi 24, de esos actos criminales. Y lo peor es que ni la dirigencia política andina de Bogotá le ha dado la trascendencia a eso, ni el resto del país lo entiende, ni los mismos araucanos comprenden por qué, siendo el departamento donde se originó el avance final hacia la libertad de nuestro país durante la Guerra de la Independencia, hayan tenido la atención que corresponde, sumada a un fenómeno que lo hemos reiterado en estos días en algunos medios de comunicación, que afecta a todos los departamentos de la periferia y del heartland del país, y es la maldita corrupción de los dirigentes que, hablando en términos coloquiales, se roban hasta un hueco. Es increíble que el departamento de Arauca, con tanta riqueza y con tanta potencialidad, y sobre todo con esa ubicación geográfica tan valiosa, haya sido blanco de tanta delincuencia de cuello blanco, que es la que tiene a sus habitantes nadando en medio de la pobreza, montados sobre un paraíso de riqueza. Y Puerto Rondón, como lo vamos a ver más adelante en los mapas, es, dijéramos, la tapa, la parte superior de ese volcán de descomposición social, económica y cultural que ha afectado tanto al departamento tan rico, pero que solo se conoce en el interior del país por hechos de violencia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, la 10ª cuadrilla delictiva de las FARC ha perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento de Arauca, donde este grupo criminal ha organizado una pandilla terrorista, y por tal motivo la Fundación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada de la agresión comunista contra el pueblo colombiano, el drama de sus víctimas, en este caso específico las del municipio de Puerto Rondón. Mi coronel, sí, hoy queremos resaltar eso, pero queremos poner sobre la mesa un triángulo. Y un triángulo es el rol de la Comisión de la Verdad, que brinda un informe sesgado, lo hemos reiterado aquí, sobre lo ocurrido de la violencia en el país, incluido naturalmente Arauca. En la otra punta del triángulo estaría el informe de la comisión del señor perdón, el reclamo que hace el obispo de Arauca para obtener una multimillonaria indemnización, y sus abogados, con un fenómeno que ya hemos analizado aquí, después de que un tribunal regional niega las pretensiones, logran que
el Consejo de Estado condene a la nación pagándole una multimillonaria suma de dinero a la curia, a la diócesis de Arauca por los atentados terroristas de las FARC contra el poblado porque les afectó un colegio, una iglesia y otras propiedades de la curia que curiosamente ni siquiera tienen escrituras de propiedad. Es de el Macondo que hay en Colombia. Y en la tercera punta del triángulo está naturalmente la justicia, que en su fallo, como lo vamos a ver, aterrador, aberrante, concluye que los daños no fueron contra la población civil, sino contra la iglesia o contra las instalaciones de la iglesia católica. Entonces, por eso queremos, una vez más, poner sobre el tapete que ni se dijo la verdad sobre las víctimas, ni la justicia colombiana, que tan dada a decir que opera a favor de las víctimas y tan dada a fallar en contra del Estado, nunca tuvo en cuenta a las víctimas en estos casos. Es lo aterrador que nos deja esa historia nuestra, pero ahí están los hechos y no lo pueden negar ni los unos, ni los otros, ni mucho menos los bandidos de las FARC. Coronel, santo Dios. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022. Nuestra misión 252 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento de Arauca, que por ser frontera con Venezuela, durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hermoso municipio de Puerto Rondón, Arauca? Mi coronel, vemos el mapa de Colombia aquí, que Arauca está ubicado en la esquina más nororiental de Colombia, en los límites con Venezuela, y que es un departamento, Arauca, que básicamente está rodeado por el piedemonte oriental de la cordillera oriental, donde cae al llano. Aquí también lo vemos en esta parte del otro mapa. Y lo demás es llano, llano,
y que por el norte es surcado con el río Arauca, que es el límite con Venezuela, y por el sur con el río Casanare, que se une más adelante con otros ríos hasta llegar a Venezuela. Uno de ellos es el río Cravo Norte. Y ya específicamente, el departamento es un departamento, una localidad territorial que demuestra el olvido estatal y la poca importancia que se le ha dado a su valor estratégico por parte del Estado central y desde luego por las autoridades departamentales, ¿no? Porque queremos ser claros, es que el abandono no es solamente del Estado central, es que a nivel local tampoco es que se hayan hecho unos esfuerzos impresionantes para desarrollar un departamento que tiene cómo ser autosuficiente y que si tuviera una dirigencia menos corrupta, porque es tradicional lo que ha ocurrido allá, se hubiera desarrollado mejor. Eh, por demás, son apenas 7 municipios en una extensión bastante grande. Es una extensión mayor que la del Estado de Israel, mucho mayor que la del Estado de Israel, con recursos infinitamente superiores a los de Israel. Nombremos 3 recursos que no tiene Israel: agua, petróleo y montaña fértil. Esos 3 recursos que son fundamentales para que cualquier sociedad moderna pudiera sobrevivir, sobreabundan en el departamento de Arauca. Y por el contrario, está al abandono y es mucha la pobreza que se ve en regiones al lado de una riqueza exuberante de ganadería, de la misma explotación petrolera y de esa cantidad de agua que produce pescado el que se quiera y que produciría todo tipo de desarrollos agroindustriales o los facilitaría, ¿no? Desarrollos agroindustriales o desarrollos turísticos o ecoturísticos. Tiene unas zonas espectaculares para la ecología, para atraer inversión extranjera, para atraer turistas, pero la violencia superpuesta antes que parece como una desgracia geopolítica. Entonces, el municipio de Puerto Rondón queda de remate en el centro del departamento, en el centro sur del departamento. Y es el único municipio que limita con 4 de los otros 6 municipios. Es decir, no le falta sino limitar con Tauramena y Tame, y de resto, con Tauramena y se me escapa el nombre del otro municipio en este momento. Ya lo vemos en el mapa. Aquí al occidente. Por los demás limita con Tame, con Arauca, con Arauquita, limita con todos. Entonces, es un municipio que tiene acceso terrestre y acceso fluvial, además con el departamento del Casanare. Y por su cercanía con Arauca, pues tiene salida hacia Venezuela, y si se va por el río también sale a Venezuela. Entonces, es increíble que tanta riqueza, tanta bendición geográfica se convierta, al contrario, en una maldición geográfica. Y al recordar el departamento vemos que tiene suficientes carreteras, pero que no todas están pavimentadas, y que por el latrocinio sempiterno que hay en ese departamento, realmente son pocas las vías que vemos aquí sobre el mapa que están pavimentadas o que soportan un aguacero. Lo demás está siempre a expensas de que vengan las lluvias, que son intensas en esa región la mayor parte del año, y destruyan los puentes o destruyan las vías por falta de construcción adecuada y falta de visión geopolítica de los dirigentes, además de las difíciles relaciones diplomáticas, económicas que ha habido y comerciales que ha habido con Venezuela a lo largo de la historia. Esta zona sería para que los dos países tuvieran un emporio binacional que sería ejemplo en el mundo, porque podrían aprovechar todo el petróleo que ha tenido Venezuela siempre y que tiene Arauca, al punto que la llaman Arauca Saudita, y entre los dos países hacer una serie de convenios de comercio, de industria, de educación, de inversiones, pero los gobiernos venezolanos de larga data, no solamente el de Maduro y el de Chávez,
han estado más interesados en ser amigos de los delincuentes colombianos que buscan derrocar el gobierno con el fin de generarle conflictividad interna al vecino y no de trabajar juntos. Eso no es una pelea de ahora, es una pelea histórica que ante la realidad del comunismo chavista han tratado de ocultarla y de acercarse un poco más quienes sus antecesores promulgaron o promovieron ese tipo de choques. Entonces parece que el petróleo cumple la famosa sentencia de la maldición del petróleo, porque lo mismo son los árabes que hasta ahora están reaccionando para qué es bueno el petróleo y el gas, y se han dado cuenta que hay que explotarlo, trabajarlo, venderlo y aprovechar el futuro que les puede generar eso con otras energías. Pero aquí andamos todavía en el tercer mundo o en el cuarto mundo. Y aquí vemos el mapa de, de los municipios del departamento y hacemos la aclaración. Son Fortul y Saravena, son los dos. Tauramenes en Casanare. Son los dos municipios que no tienen límite con Puerto Rondón. Ahí los vemos, Saravena y Fortul. Y al sur, pues sí limita al occidente con, al sur del departamento, Puerto Rondón limita al occidente con Tame, al oriente con Cravo Norte y al nororiente con Arauca y al norte con Arauquita. Entonces, es decir, que solamente le falta con Fortul y con Puerto Rondón. Y como vemos aquí, esta línea recta de esos límites realmente son límites imaginarios, porque un llanero que vive en el llano, como dicen ellos, ¿dónde encuentra el límite entre Puerto Rondón y entre Tame? Una línea imaginaria. Igual, el que vive en Arauquita, ¿dónde encuentra los límites con Fortul? Una línea imaginaria, o con Saravena. Entonces quiere decir que todo esto es llano abierto, donde los ganaderos, los llaneros se mueven con ellos encima de su sombrero y bajo ellos su caballo, como dice la canción. Y lo mismo pasa con Venezuela, ¿no? Los límites entre el municipio de Arauca y el municipio de Cravo Norte extensos, con una línea imaginaria en el terreno donde ni al llanero venezolano ni al llanero colombiano les importa eso, van a vivir. Y este pequeño diagrama, esta iconografía, nos muestra la riqueza tan espectacular que tiene ese departamento y el abandono político que ha tenido de todas las dirigencias, nacional, departamental y regional. Y queremos repetir, el abandono nacional no es la justificación total para que el departamento no haya generado sus propios procesos de desarrollo con una visión mucho más amplia, sino todos esperando a que papá gobierno les dé, y los políticos importantes, a ver cómo se roban el presupuesto de lo que produce el nuevo departamento más lo que les giran por transferencias. Ahí hay un error grande y ha faltado una visión de Estado más grande y poner esas personas que son muy trabajadoras, entre otras cosas, a que piensen que además de trabajar muy duro, deben tener unos focos, unos nortes hacia dónde llegar. Y ahí vemos, nos muestra, hay ganadería, hay una buena cantidad de venados, hay aves las que no se imaginan. Es realmente espectacular. Y tal vez mi coronel González lo experimenta más que nosotros. Cuando uno sobrevuela esa área y ve esas nubes de aves de distintos colores volando sobre la sabana o aposentándose sobre las orillas de los ríos o sobre los árboles. Son por miles, por millones. Lo mismo ver esas grandísimas extensiones donde el ganado se mueve como si fuera una masa organizada pastando por toda esa sabana, y a la lluvia del siguiente día vuelve y reverdece el pasto. Es increíble la riqueza que hay allá. Y las flores también son espectaculares en las zonas que son semiurbanizadas o urbanizadas. Hay coco sobre el río Arauca, no de la misma condición del coco de la costa atlántica, pero se produce demasiado cacao, en especial en Arauquita y Saravena, y hay montaña alta al occidente donde se pueden cultivar todos los productos de tierra fría. Entonces, lo que hay es riqueza y vemos una fauna espectacular. Todavía hay tortugas grandísimas de río, hay babillas grandes y
otros animales que llaman las dantas. Es espectacular, realmente espectacular lo que tenemos allá, pero olvidado. Entonces, miramos que el municipio de Arauca y de Puerto Rondón tiene, según los que conocen, 7 calles nomás tiene y algunas carreras, y que ya se ha pavimentado después de la intervención sobre todo del Ejército Nacional, la carretera entre Tame y Puerto Rondón, pero con unos presupuestos muy bajos y con unos diseños que no corresponden. Es que aquí la sola figura nos lo muestra. Se ve más alto el territorio de los lados, el terreno que es plano o semiplano de los lados que la carretera. Quiere decir que mientras no tenga una berma mucho más alta y sobre todo unos canales de desagüe, de bermas que permitan que el agua fluya por los lados cuando llueve, pues va a ocurrir lo de siempre. Se inunda, el agua se mete por debajo del pavimento y la levanta y ahí tenemos el eterno problema de que no funciona. Eso es cuestión de inversión, de costos, y si la carretera tiene un diseño, pues cuando los ingenieros militares los contratan, trabajan sobre ese diseño porque no lo pueden cambiar. Pero aquí el problema es de diseño. En la Florida hemos visto que el terreno tiene algún parecido, pero que le han ideado siempre hacerla más alta, o sea, meterle más material y hacerle, inclusive a veces con puentes para que, donde se presume que el terreno es malo, y además construir una especie de lagos de acopio de agua a los cuales llega el agua de la lluvia. Pero aquí no llega y ese es el problema. Vemos el río Casanare, impresionante, tiene unos brazos grandísimos allá y hermosísimo. Imagínense ustedes esto convertido en ecoturismo lleno de europeos y de norteamericanos, dejando japoneses, australianos, dejando buenos recursos allá en algo bien organizado y controlado, que no vayan a deteriorar el medio ambiente ni convertirlo en centros de prostitución ni de juegos, y buenas reglas. Sería mucha la redención de esa tierra, porque es que estos paisajes son sencillamente espectaculares. Un atardecer aquí es para que un fotógrafo se deleite tomando fotos o disfrutando de estos paisajes. Pero lo que vemos es violencia, abandono, pobreza, y nos parece que es gran cosa tener una chalupa de estas miserables con un techito muy como gran desarrollo de la región. Y vemos otra foto con la industria ganadera que se da silvestre. De vez en vez tienen que hacer el reconteo los propietarios, porque ni siquiera sabe cuántas reses tienen. Y tienen que contarlas y verificar cuáles les falta marcar. Pero ahí vemos ganado de la mejor calidad, bien alimentado, con una posibilidad de hacer industrias frigoríficas y de abastecer mejor al mundo de lo que ya se tiene, pero se sabe que Fedegan ha hecho esfuerzos grandísimos, pero no todos los ganaderos pertenecen a Fedegan, ni Colombia tiene, por medio de sus embajadores y su Ministerio de Comercio, proyectos bien estructurados de exportación. Hay negocios buenos para quienes reclaman que no los afecte el gobierno con los impuestos y con las decisiones que toman, pero no hay visión estratégica de Estado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, permítame una acotación. Esas carreteras que habla mi coronel existen ya, pero única y exclusivamente para las entradas de las petroleras. Debería aplicarse esa tecnología a los municipios, porque aunque mi coronel no lo mostró aquí, la mayor riqueza petrolera que existe está en Arauca y Casanare. Y si se puede aplicar allá, ¿por qué no se puede aplicar para los municipios que tienen platica? Muchas gracias, mi coronel. La corrupción, mi coronel, la corrupción. Pero sigamos. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los constantes ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón? Mi coronel, aquí sí, esto sería como dijimos cuando hablamos de esa semana, hace 2 días, cuando hablamos
el otro municipio araucano sometido a la violencia de Arauquita, sería como para tener una enciclopedia, ni siquiera un libro, una enciclopedia de antecedentes, porque son muchísimos, pero con el fin de unificar criterios, nombremos algunos. Estábamos en el gobierno de Pastrana y luego en los otros gobiernos y ocurre lo mismo. Las FARC estaban manipulando a los gobiernos por medio de todas esas ONGs y de la Iglesia Católica y de los mismos alcaldes locales y de los gobernadores, que además en Arauca casi siempre son nombrados por la guerrilla, ¿no? Y ese es otro problema que hay allá. No todos, pero casi siempre los alcaldes y los gobernadores son puestos e impuestos por la guerrilla porque es la que manda allá. Veíamos en el caso de Arauquita que se mueven cuadrillas o se movían para la época cuadrillas de 500, 600 bandidos. Aquí pasa lo mismo. Entonces, en Puerto Rondón tenían secuestrada no solamente a secuestros, a ciudadanos secuestrados para negociarlos, o sea, policías o militares o civiles, sino que también tenían secuestrado es todo un pueblo a expensas de ellos para exigir diálogos. Y eso siguió y sigue, ¿no? Lo peor es que sigue porque ahora están reviviendo el terrorismo y secuestrando gente. Y ayer, por ejemplo, liberaron a 2 en la zona de Arauca, que estamos para que se haga la paz, demostrándolo. La misma cosa de siempre. Y desde esa época, cuando el mono Jojoy ordenó más o menos en el año 97 que el hermano se trasladara, estamos hablando de Grenobles, allá, es porque el narcotráfico estaba creciendo. El narcotráfico en la frontera con Venezuela estaba creciendo y había que tener un maridaje importante con las autoridades venezolanas, además que coincide con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y el bloque oriental de las FARC estaba creciendo. Hemos visto en el mapa de Colombia varias veces que el bloque oriental tenía inicialmente su parte fuerte y sólida en Guaviare, Meta y con extensión hacia Vaupés y Vichada, que tenía también una ramificación, como lo hemos visto aquí, lo acabamos de ver con Arauca y Casanare, pero que la mantenía un poco aislada y era como una proyección para ocupar en profundidad hacia el nororiente del Meta un territorio e irlo acercando hacia la capital de la República y establecer un contacto con Venezuela. Aquí ya se nota que los avances son más integrales y que se enfocan más en la acción directa sobre Arauca y el Casanare, paralela con acciones criminales a nivel nacional, en otros departamentos y en otros municipios. Y ese terror que se practica dentro de la población civil y se manipula por medio de organizaciones sociales infiltradas, pues es más evidente, más lógico y más conducente en un departamento donde imponen gobernadores, imponen alcaldes, imponen inspectores de policía e imponen una serie de autoridades, tanto legislativas como ejecutivas, porque muchos de los concejales o diputados a la asamblea tienen o nexos o son de ellos y están enmascarados ahí. No es nuevo y ese problema sigue latente. Inclusive durante los últimos 30 años, 35 años, 2 veces el gobierno colombiano, 3 veces el gobierno colombiano ha tenido que nombrar gobernadores militares. Allá estuvo primero el general González Muñoz, después estuvo el coronel Palencia y después estuvo el general Navas, todos en la misma condición, reemplazando a gobernadores o destituidos por corrupción o con nexos con la guerrilla o amenazados por la guerrilla. Y en la época de los alcaldes militares también hubo la necesidad de poner alcaldes varias veces, pero como los relevan y no hay unos programas de gobierno, pues simplemente sí son paños de agua tibia. Y esa población civil siempre ha estado aterrorizada, controlada por esas organizaciones sociales que están infiltradas por la guerrilla. Y esas organizaciones sociales existen como una dinámica, es que cuando el Estado no asume el control
la dirección y la organización de la población que gobierna, naturalmente el ser humano por esencia busca organizarse, y si no hay quien lo dirija, terminan los bandidos dirigiendo. Eso es elemental, eso no tiene mayor explicación. Lo mismo que ocurre en las barriadas grandes. Si el Estado no se hace presente con organización social, allá lo organizan los delincuentes y son los que ponen la ley y el orden en las favelas de Brasil o en las comunas grandes de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Es elemental y eso ocurre así. Son 3 bloques de frentes que limitan con Venezuela, de acuerdo con la teoría de las FARC, pero con la desgracia de Colombia son 3 agrupaciones delictivas criminales que limitan desde La Guajira hasta el Baupés con Venezuela. Y ahí las tenemos. El bloque del Caribe, bajo el mando de Iván Márquez, el bloque de Timochenko, el Magdalena Medio, y el bloque del Mono Jojoy, el bloque oriental. Esos 3 bloques para esa época estaban presentes en ambos lados de la frontera, y más con el gobierno chavista, comunista, narcotraficante de Hugo Chávez y luego de Maduro. Encontraron el espacio ideal para pasar al lado y lado de la frontera con la complicidad de la Guardia venezolana, untada hasta los tuétanos, y las fuerzas militares venezolanas, la Fuerza Armada en general, untada hasta los tuétanos del narcotráfico y comprometida en otra serie de delitos. Máxime que el arco minero de Venezuela es un potencial aún sin explotar, y la guerrilla colombiana también hace presencia ya para favorecer los proyectos comunistas, como lo hemos visto en otros programas. Otro antecedente, pero es que son muchos los casos, que no se puede nombrar uno solo porque son reiterativos. Y en el programa anterior vimos que las FARC no solo que los asesinan, sino que los dejan con un letrero diciendo por qué lo hicieron, y firma el cabecilla de la cuadrilla que lo hizo. Y a eso se suma cantidad de ataques terroristas contra lo que mencionaba ahora mi compañero, con la infraestructura petrolera. El oleoducto Caño Limón Coveñas ha sido blanco varias veces de ataques terroristas, voladura del tubo, ataques a las instalaciones, destrucción de maquinaria, incendio de camiones, secuestro y asesinato de funcionarios de las petroleras, extorsiones, amedrentamiento, y cuando no es la guerrilla, entonces la lluvia, las épocas lluviosas son las que afectan, pero ha sido un complemento negativo para ese departamento. Por extensión, no ha habido un solo ganadero, a menos que sea de ellos, que no haya pagado la extorsión o que haya sido secuestrado en Arauca. Pero la gente se acostumbró a convivir con eso, porque al fin y al cabo las fincas producen para sobrevivir o para vivir, y se acostumbran a pagarle a los muchachos, como dicen. Y también, como lo mencionábamos anteayer, otro programa de Arauca, como que el terrorismo ya hace parte del paisaje, y en medio de toda esa violencia y abandono, las personas sobreviven y saben que su vida, como la canción, no vale nada, y que en cualquier momento pueden caer ahí, y que lo común es que un muchacho de la familia X o Y se haya ido con la gente del monte, porque ya se volvió como una cultura de convivencia. Entonces, la ausencia del Estado nacional, regional y local es total, y nos cabe el mea culpa en todos los niveles de la organización colombiana, organización política. Y aquí no es fronterizo exactamente con Venezuela, pero están los campamentos grandes de la guerrilla en Puerto Rondón, porque tiene muchos caños, muchos ríos, muchas matas de monte, donde vienen a entrenarse. Todo el departamento de Arauca es apto para eso, pero Puerto Rondón, que ya vimos que es el municipio que limita casi con todos, tiene el epicentro donde llegan a entrenarse en los campamentos y a redistribuirse, y allí también llegan todos los menores de edad. Ahí vimos al señor Martín Sombra hace 2 o 3 noches
en los medios de comunicación contando todas las barbaridades que hacen las FARC con los menores de edad y diciendo que esos son los aptos, porque es que primero eso parecen cauchos y no se cansan, y segundo son más decididos. En cambio una viejera, dice él, una viejera nombrando ya a una persona de 25 años, ya ni tiene esas habilidades ni se deja manipular de esa manera. Entonces, cantidades de niños de los dos países, que es que al otro lado de la frontera no es que estén mejor, también están abandonados por sus gobernantes, no del gobierno Chávez, sino de antes. Entonces, el terreno es ideal, porque es muy parecido y muy parejo para reclutar. Y en forma paralela, el Frente Internacional de las FARC, para esa época del 99, antes de esa y después de esa, todo el tiempo ha estado promoviendo diálogos, porque para un comunista no hay nada más importante que la paz, y hay que dialogar por la paz, y hay que dialogar todo el tiempo sin dejar de hacer terrorismo ni renunciar a los ideales comunistas, porque es que el diálogo es una parte del proceso para la toma del poder. Entonces, como vemos, no son simplemente antecedentes puntuales de un hecho que aquí, como se miraría muy tácticamente, ¿no? Que tal día hicieron un retén en una carretera, que el otro día hicieron una voladura, no, que es todo un conjunto dentro de un gran contexto para entender mejor lo que pasa en Arauca y en Puerto Rondón. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió con una infografía el diario El Mundo de Medellín múltiples acciones terroristas de las FARC contra los colombianos en general, incluidos los habitantes del municipio de Puerto Rondón, Arauca? Ya hace unos 3 meses mencionábamos que el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional y otras entidades, o Instituto de Estudios Políticos mejor, y otras entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas ONG documentaron que en determinado periodo del país, entre 1965 y 2013, que fue cuando el señor Santos se le arrodilló a las FARC ya de forma abierta en Cuba, y se hablaba de que ya se iba a terminar el conflicto y que esto iba a ser un paraíso lleno de maná, miel y lluvias abundantes para que las cosechas de los nómadas judíos de la nueva época tuvieran todos sus parabienes. Había habido 1.755 acciones documentadas, porque lo hemos repetido también aquí, son muchísimas las que no han sido documentadas. Muchos campesinos que fueron asesinados no tuvieron doliente, no tuvieron quien los reportara, y las FARC tampoco iban a reportar los que asesinaron. Fueron muchos los guerrilleros que ellos mismos asesinaron desde esos años, 65 en adelante, porque los consideraban descompuestos o lumpen, y que tampoco se reportaron nunca. Y como eran campesinos, hijos de iletrados, además movidos de un departamento a otro, simplemente la familia decía, se fue de la casa, y como era un andariego nunca volvió, hasta el sol de los venados. Pues hasta el sol de los venados era que estaba en las FARC y lo han asesinado ellos mismos en algún consejo de guerra. Entonces son muchos los casos que no están documentados. Pero la duda que planteábamos en ese momento es si instituciones que son de izquierda, pero que se consideran serias por la misma dinámica que le han dado los académicos y los medios de comunicación y el mismo gobierno, documentan con cifras, con números, con fechas, con datos, 1.755 hechos concretos de violencia de las FARC contra la población civil de distintos departamentos. ¿Por qué en el bendito informe de la verdad ni siquiera nombran eso? Que no es ni siquiera del periodo que cubre el señor de Rux, ¿no? Que el señor de Rux pretende desde el 64 hasta el 2018. Y aquí están hablando del 65 al 2013 y hablan de 1.755 hechos documentados. Pues los que hubo después del 13 son muchos más, y los que hubo antes del 65 también son muchísimos más. Más, si la tarea era investigar, pues era tratar de localizar otros datos que no estaban ahí para hacer más creíble el informe. No, se obvió este dato y se obvió toda la información anterior, o sea que ese informe de verdad no tiene nada.
Y aquí vemos que el periódico El Mundo de Medellín en el año 2013 publica como los epicentros más focalizados, no los menciona todos, pero resalta los departamentos que más acción criminal han recibido de las FARC con el terrorismo contra los municipios, y lo ilustra con algunas fotos y con algunos datos, y menciona algunos municipios, y desde luego Arauca, por su posición geográfica, sin mirar la importancia de los otros. Está. Bueno, entonces continuamos en lo que estábamos diciendo. El departamento de Arauca, como lo vemos aquí, hace parte del nororiente de Colombia, muy importante, y al ver este mapa sí que entendemos con mayor facilidad por qué Alfonso Cano cayó en el Cauca, por qué esa cantidad de crímenes en Antioquia y Córdoba de las FARC atacando pueblos, y aquí en el departamento de Caldas, y por qué norte de Santander estaba Timochenko feliz de la vida, viviendo sabroso, como dice la señora Márquez, al lado y lado de la frontera, y por qué Arauca ha sido blanco de tantos hechos criminales. Pues este mapa habla muchísimo más y nos da más claridades. Si miramos, están ahorcando al país, están cerrando el centro del país, y no es que lo que está en gris esté completamente en paz y absolutamente en paz, no, es que han establecido unas prioridades criminales para rodear a la capital y bloquear todo el desarrollo geoeconómico del país y apropiarse de Colombia. Entonces vemos que todo el occidente de sur y occidente del departamento de Ay, Cundinamarca, santo Dios. Otra vez. no, yo estoy escuchándolos, no sé si me escuchan. ¿Me escucha mi coronel Alarcón? ¿Mi coronel González me escucha? Sí, Señor, Que Sí, lo escuchamos. se cae la señal por ratos. y estamos viendo la infografía. Bueno, entonces les decía, todos esos ataques que hemos Ya se analizado, pierde por momentos. todos Sí, está muy estos intermitente. ataques que hemos mencionado del Tolima y el Huila y Cauca, están atados uno con otro, y es todo un territorio, miremos, todo un territorio orientado a bloquear a la capital, y todo el departamento de Antioquia y de Córdoba en la mira. Quiere decir que, en síntesis, el occidente de Colombia está partido, porque hoy en día Nariño, Valle y Chocó están peor que antes. Entonces viene la pregunta: si se dice la verdad o la supuesta verdad en esa comisión de la verdad, ¿por qué no se menciona esta parte estratégica que no es nueva, que los medios la publiquen, sino que falta es hacerle esta decantación que cualquier lego en la materia la puede hacer? Y lo mismo, la presencia de las FARC en el Catatumbo, que está aquí en norte de Santander y en Arauca, tiene una intención estratégica muy clara de avanzar hacia la capital. Entonces, eso es lo resaltante y del fondo del análisis de la situación que queríamos presentar con ese mapa. Mi coronel, en el 2004, el diario El Tiempo publicó una crónica periodística acerca de los ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón. ¿Cuáles aspectos resaltaría usted respecto a este relato de un medio de comunicación en torno a un problema tan grave para el país? Pues el periódico El Tiempo, como los demás medios, hizo un leve, algo ahí muy a la ligera, pero de todas maneras lo que dice ahí tiene mucho de cercanía con la realidad de lo que pasa. Fue y entrevistó a un alcalde de Puerto Rondón y a varios habitantes. Y lo que resaltaron ahí es que una de las
tantas tomas o acciones terroristas de las FARC contra Puerto Rondón, le pegaron un tiro a una estatua del del coronel Juan José Rondón, ahí en el pueblo, en memoria de él es que el pueblo lleva ese nombre, de nuestro héroe de la independencia, y que le había desfigurado la mandíbula de la estatua. Y luego le pregunta ahí a unos labriegos y a un alcalde y cuentan más o menos que eso ha sido permanente y relatan dónde estaban el día que ocurrió uno u otro hecho. Pero el fondo de esto es que ya mirándolo en retrospectiva, es que si se va a decir la verdad en la Comisión de la Verdad, si se va a hacer una verdadera memoria histórica, pues aquí están los puntales para hacer la investigación como es. Y la investigación como es consiste en reconstruir hechos que ocurrieron de manera muy puntual y que los testigos están hasta con nombre propio, porque ahí nombran al alcalde y nombran unos campesinos y relatan los sitios que fueron destruidos y mal o bien allá estuvo la prensa y tomó fotos, filmaron videos y hay mucho material que llaman los periodistas sin editar en los archivos de los noticieros de televisión. Además, medios de comunicación internacionales también fueron a cubrir la información. La agencia EFE, El País de España, La Vanguardia de España, la agencia AP, la agencia UPI, todas fueron allá y ellos guardan archivos. Las emisoras como Caracol, como RCN, como Todelar, también tienen corresponsales allá y desde hace muchos años, pues desde la década de los 50, ha sido costumbre de esas empresas guardar los audios. La misma Radio Nacional de Colombia, que tiene presencia en todo el territorio, tiene mucho archivo de audio y entonces, ¿por qué no se cuenta la verdad como es si ahí están los testimonios y los relatos de los hechos? Entonces, por eso esta crónica la resaltamos como que es un referente del cual se pueden tomar muchas ideas, ¿no? Y del cual se pueden sacar informaciones valiosas. Gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario La Nación del Huila los constantes ataques terroristas de las FARC contra los habitantes de los Llanos Orientales y en especial del municipio de Puerto Rondón, Arauca? El título de la nota del periódico La Nación lo dice todo. Las FARC siembra terror en el llano. Y La Nación, o el periódico La Nación, lo que quiere resaltar es que en ese fin de semana, que ya hemos analizado varias veces aquí, que se atacaron a Puerto Rico, Puerto Lleras, Alto Corozal, Saravena, Puerto Rondón y otros municipios de los departamentos que conforman el llano, hacían parte de un proyecto estructurado con el fin de causar terror y zozobra, de impedir que la Fuerza Aérea pudiera estar en todos los sitios apoyando y de demostrarle al señor Pastrana que ellos eran los que gobernaban y de obligarlo a que sus impreparados negociadores en el Caguán siguieran de rodillas frente a todo lo que les imponían el Mono Jojoy y los demás terroristas en la región. Y menciona cómo ocurrieron esas acciones, cómo ocurrieron ataques, por ejemplo, a la policía, los combates que hubo, la ubicación geográfica de estos sitios, y menciona entre ellos cómo sería de grave esa acción de ese momento, porque fueron muchas más. Menciona por qué las FARC atacaron a estos municipios y cómo ocurrió. Entonces, a grandes rasgos, esa es la descripción que hace el diario La Nación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia táctica y judicial de la captura de Ignacio Leal García, alias el Tuerto Camilo,
en el 2013, sujeto vinculado a los constantes ataques terroristas del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón. Pues, mi coronel, la captura de este bandido es que en el año 10 años después de tantos ataques terroristas, porque eso siguió, o sea, en 99 ocurren tantas acciones, por fin lo localizan y lo capturan y tiene un prontuario extenso. El golpe es duro para esta cuadrilla porque este era el que dirigía N cantidad de acciones allá y era un delincuente con nexos con narcotraficantes en Venezuela, traficantes de armas, ¿sí? Estaba muy dedicado al crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC, pero tan pronto se inician los diálogos, comienzan las FARC a exigir que saquen de la cárcel a uno, al otro, y finalmente con el pacto que firmó Santos con ellos, terminó por fuera de la cárcel y nunca pagó por todos los crímenes que cometió este delincuente, que tiene un prontuario bastante extenso, porque en el momento de la captura ya llevaba casi 3 décadas de delincuencia dentro de las FARC desde niño y con mucha experiencia y mucha habilidad, mucha pericia como terrorista. Pero el pacto FARC-Santos lo salvó, igual que todos los delincuentes de las FARC que tenían largas condenas y que además el Estado salió a deberles, y hoy en día son los honorables facilitadores de paz y miembros del Partido de los Comunes, y otros volvieron con su grupo de que pertenecen a la segunda Marquetalia, a las disidencias, y ahí se recicla y seguimos en el mismo problema. No es nada raro que este delincuente sea uno de los que está de jefe allá en los límites con Venezuela, o que sea uno de los asesores de Maduro. Mi coronel, como parte de los constantes ataques terroristas del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón, Arauca, en mayo de 2013, terroristas del bloque oriental de las FARC atacaron de nuevo a los pobladores civiles de este mismo municipio, mientras los cabecillas negociaban el pacto FARC-Santos en Cuba. ¿Cuál fue el desenlace de esta acción criminal? Bueno, esta ocurre en el 2013. Las FARC intentan entrar por asalto nuevamente a Puerto Rondón, pero allí ya había un grupo de 50 soldados, 60 soldados y unos policías bien distribuidos, y fue otro combate aterrador. Estamos hablando que eso ocurre cuando ya en Cuba tienen arrodillados a De la Calle y a Mora y a Naranjo, los tienen ya manejándolos al ritmo de ellos, y Santos hablando de paz aquí en Colombia y las FARC destruyendo el país mientras tanto. Y atacaron nuevamente por enésima vez. Es que no se sabe ni cuántas veces han atacado a Puerto Rondón, con granadas, con cilindros, y fue un combate muy fuerte y el ejército no los dejó entrar al pueblo. Pero de inmediato la población volvió a recordar los asaltos de los años anteriores y volvió a insistir que lo que se necesita es que hagan la paz, que los testimonios que siempre publican los periodistas de un campesino o de un habitante del pueblo que oyó los disparos y corrió rápido y que esconderse, y que eran los 49 años de celebración del grupo terrorista, y que lo que le pedimos al gobierno nacional y departamental es que firmen rápido la paz y que nos dejen vivir tranquilos. Y de ahí no sale el cuento, pero lo que queremos resaltar es que ningún medio de comunicación ha tenido el analista que les dice, mire, es que el enfoque es este, lo que están planteando esto. No, sino por ahí aparece alguna periodista de esas que habla más de lo que sabe y dice, es que la estrategia es rodear tal municipio, y ahí termina la información. Entonces queremos resaltar eso, que un nuevo intento de asalto y soldados del batallón de ingenieros Navas Pardo evitaron la destrucción de Puerto Rondón en ese ataque, pero que hay una serie de responsabilidades políticas, sociales, económicas de las dirigencias local, departamental y nacional para que eso no ocurra. Porque suele suceder que siempre que la guerrilla asalta a un pueblo de estos y lo destruye, el alcalde dice, es que el gobierno no me ha mandado nada, es que el gobierno no apoya, es que estamos abandonados. Y uno se pregunta, ¿y qué está haciendo ese alcalde y qué hicieron los alcaldes anteriores
por generar otro tipo de dinámicas económicas en su región, motivando la inversión y buscando sinergias y buscando polos de desarrollo de educación, en lugar de sacar tantas disculpas y estar exigiendo que les manden para montar burocracia y desde luego para promover la corrupción que es tan característica. Entonces la responsabilidad es local, nacional y regional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el Consejo de Estado condenó a la Nación en septiembre del 2013 a pagar una multimillonaria indemnización a la diócesis de Arauca como consecuencia de los constantes ataques terroristas del bloque de las FARC contra los habitantes del municipio? Aquí vemos la copia, las fotos del documento original de una sentencia del Consejo de Estado, de la cual volvemos a llamar la atención. La mayoría por no decir todas, las condenas contra la nación por acciones de la guerrilla tienen una característica que ya suena a disco rayado y a sospechosa o a sospechoso procedimiento. Y es que los tribunales administrativos departamentales siempre niegan las pretensiones de los demandantes. Y cuando llega al Consejo de Estado, siempre salen favorecidos los demandantes y todas las anteriores decisiones judiciales terminan siendo derogadas. Ahí hay algo raro. Ahí tiene que haber algo raro porque esa sistematicidad y esa manera sistémica como se manejan esos fallos indican que se mueven otros intereses o que se estarían moviendo otros intereses. Y en este caso ocurre, como se lee ahí, que en marzo, septiembre y diciembre del 99, Puerto Rondón fue blanco de varios ataques de las FARC y que la diócesis de Arauca demandó porque le causaron daños en 3 de sus edificaciones, un colegio, la casa cural y la iglesia, el templo. Es válido que reclamen eso porque son daños terroristas, pero aquí viene lo del triángulo que hablábamos al principio, el informe hecho por un sacerdote, la demanda puesta por otro sacerdote y las decisiones de las justicias en ambos casos. Y en ambos coincide, hay una sospechosa coincidencia. Para que se indemnice a la iglesia que supuestamente defiende y representa a los fieles de Dios y representa a todo el pueblo de Arauca o a todo el pueblo de Puerto Rondón, se argumenta en su documento, y no lo estamos inventando nosotros porque ustedes pueden consultar aquí está el número radicado de la sentencia, ahí está todo explicado, la forma como se sustancia la parte motiva y la parte resolutiva de ese fallo, ahí está explicado con ese número y se puede consultar en internet. Dice que el daño no es como lo presenta la policía. ¿Qué sucede? Que es demandado el Ministerio de Defensa en cabeza de la Policía Nacional por no haber actuado en el caso del ataque terrorista. Hasta ahí es válido dentro de la ley y dentro de unos procedimientos legales que existen en Colombia y a partir de unos fundamentos constitucionales, etc. Lo que pasa es que cuando a la policía la llaman a declarar, dice, primero, hechas las averiguaciones por la Policía Nacional, no existen escrituras de propiedad privada de la Iglesia Católica o de la Congregación Católica sobre esos 3 predios que ellos reclaman. Segundo, el ataque no fue contra el cuartel de policía como lo presenta el demandante de la iglesia para demostrar que por atacar a la policía los destruyeron a ellos, sino que fue indiscriminadamente. Está fatal la señal hoy. Bueno, ya entramos otra vez. Entonces, vamos a compartir nuevamente la imagen porque se nos fue.
Entonces, ¿me está escuchando, mi colega González? Ahí, en la otra, esa, No, esa. es que se me cayó la señal y ahí me apareció que estaba sin señal. Bueno, entonces el Consejo de Estado, perdone, la policía aduce que el atentado no fue solamente contra el cuartel, sino que fue contra todo el pueblo y demuestra con fotos y con demandas que fue contra 40 viviendas que las destruyeron, o sea que fue un atentado contra la población civil. Entonces, al ser un atentado contra la población civil, eh, ya entra en otro proceso, en otro procedimiento, y le afecta a las FARC su negociación en Cuba y todo lo que estaba pasando. Además que ya el proceso de indemnizaciones adquiere una dinámica diferente. Entonces los abogados de la Iglesia Católica que están representando al obispo de Arauca mueven cielo y tierra en el Consejo de Estado y se falla de la siguiente manera. Se dice, es culpa de la Policía Nacional porque sabía que la guerrilla podía atacar el pueblo y no se reforzó. O sea, tenían que traer agentes de policía de Venus, de Marte y de Júpiter, porque ya no había más. Y en segunda medida, los daños que le causaron a la iglesia son culpa del Estado colombiano porque no hay una demostración válida de que el ataque era contra toda la población, sino que fue contra la policía y como estaba cerquita, por extensión lo dañaron. Entonces el que responde el Estado por no cuidar a la iglesia, pero no menciona para nada las demás víctimas porque ahí se enreda el paseo. Y entonces, ¿cómo demuestran que la propiedad sí era de la, o sea, hacen una leguleyada, porque esto es una leguleyada, si no tienen la prueba, la escritura pública que diga este predio es de la iglesia? Entonces llaman a unos campesinos mayores de edad que son viejos del pueblo a que declaren y les preguntan, ¿a usted le consta que ese colegio, que esa escuela, perdón, que esa iglesia y que esa casa cural son propiedad de la Iglesia Católica? Y los tipos contestan, pues bueno, ahí han estado los curas y desde que ellos llegaron se apropiaron de ese territorio, la misma comunidad les ayudó a construir, nosotros todos pusimos mano de obra, la fueron dirigiendo unos ingenieros y ahí se hizo eso y pues gracias a Dios existe. Entonces, con esos argumentos fue condenada la nación a pagar una multimillonaria suma, se les pagó a la comunidad religiosa, más no a los pobladores. Entonces, donde uno se pregunta, ¿cuál es la comisión de la verdad? ¿Por qué, o mejor, por qué en la comisión de la verdad no se dice eso? ¿Por qué en la JEP se tolera que eso haya pasado? ¿Y por qué los mismos medios de comunicación existiendo las sentencias judiciales no llegan a fondo en el análisis de estos casos? ¿Y por qué todos esos analistas que aparecen en los medios expertos en seguridad nacional no llegan al fondo de este análisis para reflexionarlo? Mi coronel, coadyuvó el pacto Farsantos a minimizar la violencia terrorista de las FARC, materializada en constantes ataques terroristas del bloque oriental contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón, Arauca. Respuesta simple y directa, mi coronel, no. Y prueba para decir que no, ahí está la foto. Ahí se ve una persona asesinada por las FARC y al lado del cadáver dejaron esa boleta, como dicen ellos, ese especie de comunicado con logo de las FARC, con sello de ellos y hasta con el alias del bandido que ordenó el crimen, un tal alias Héctor Aguilar. Y dice por qué lo asesinaron, con una ortografía pésima, pero con una argumentación teórica propia de los comunistas. Y dice, comunicado a la comunidad rondoneña, a estos hechos atribuimos la organización de las FARC-EP. Por el motivo de la descomposición social, ejemplo, una juventud ladrona, marihuanera, e informantes, violadores, bochincheros, en grupos sospechosos, expendedores de drogas, perdón, jíbaros, tenemos ubicados vendedores de estupefacientes e incluido en casa de habitación. Lamentamos llegar a estos. Y firma Héctor Aguilar, o sea, ni la redacción es clara,
se nota que es una persona con muy bajo nivel académico, pero para asesinar sí tiene la claridad de qué es lo que va a hacer. Entonces el pacto FARC-Santos no sirvió para nada en Arauca y mucho menos en el municipio de Rondón, porque ahí está la prueba con logo de la cuadrilla Martín Villa de las FARC, la cuadrilla décima que tanto daño ha causado, y de una compañía que llaman la Alfonso Castellanos, están asesinando personas en Puerto Rondón y dejando ese tipo de mensajes. Mi coronel, ¿por qué hubo tantos hechos de sangre en el municipio de Puerto Rondón durante el primer semestre del año 22, incluida la muerte de 27 terroristas de las supuestas disidencias de las FARC, encabezadas por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte? Es que el año anterior, en 2021, las supuestas disidencias de Gentil Duarte se enfrentaron con la Guardia Venezolana en Venezuela por negocios de narcotráfico. Entonces les mataron un poco de gente. Aquí en la fundación hicimos el análisis en su momento. Fue un duro golpe para la Fuerza Armada Venezolana, no porque estuviera obrando limpiamente la Fuerza Armada Venezolana, porque no ha obrado limpiamente hace rato en temas de seguridad de Venezuela, sino por problemas de corrupción se agarraron y se mataron entre ellos por alguna mala repartición, como dicen los bandidos. ¿Qué ocurrió entonces? Que se comenzaron a matar entre las supuestas disidencias de las FARC dentro y fuera de Venezuela, apoyadas obviamente por el régimen de Maduro. Y eso Maduro mandó hasta aviones a bombardear a las disidencias de Duarte y le salió más caro porque le mataron más policías y soldados. Entonces, como se mueven en la frontera y se repliegan de lado a lado, se replegaron para Colombia y a comienzos del 2022 hubo una matazón horrible en Arauca, en varios municipios de Arauca. Y las FARC se le metieron al ELN en todas sus organizaciones sociales, les destruyeron hasta una sede sindical y les mataron un poco de gente. Decían los medios de comunicación que en un solo fin de semana de comienzos del 22 hubo más o menos 30 muertos. Ahí en las zonas urbanas, pistoleados y asesinados por sicarios comunistas. Y todos relacionados con las FARC o con el ELN. Entonces, a los pocos días, Salud Hernández viajó y entrevistó a un bandido de las FARC, que eso hablaba como si fuera el dueño del país, y el testimonio está en YouTube, que ya aparece. El tipo hablaba de que se iban a tomar el poder y que ellos estaban en su lucha y un poco de argumentos propagandísticos. Pero las fuerzas militares seguían trabajando, buscando a esos bandidos y los localizaron en Puerto Rondón y en una operación contundente el 26, 27 de febrero bombardearon un campamento de estos y desembarcaron las fuerzas especiales y tuvieron combate con los que quedaban en tierra y en total se recogieron 27 cadáveres con un montón de información muy grande, pero eso pasó a la fiscalía y ahí quedó durmiendo el sueño de los justos y menos ahora con el señor Petro que está de amiguis con ellos, se va a publicar todo lo que hay ahí porque ahí aparecen comprometidos dirigentes políticos de ambos países. Con la cercanía con las FARC aparecen muchas realidades de cuál fue la verdadera desmovilización de las FARC y muchas realidades de lo que ocurre en Arauca. Entonces es la trascendencia de ese golpe. Gracias, mi coronel. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a los constantes ataques terroristas del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Rondón, Arauca? Coronel, para no alargar la descripción, todos estos crímenes de las FARC
contra la población o contra al interior de la guerrilla, contra sus mismos integrantes, tienen un alto porcentaje de niños en el interior de la guerrilla. Por eso la Fundación siempre resalta ese tema de la niñez y la juventud en la guerrilla, en las FARC. Qué tristeza ver esa niñez que nos dejaron estos guerrilleros, estos bandoleros a lo largo y ancho del país. Adelante, Noel. Como epílogo de la memoria histórica aún no contada del conflicto, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos que analizamos a diario en este espacio de opinión. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a esos constantes ataques terroristas del bloque oriental de las FARC contra los habitantes de Puerto Rondón? Pues estamos hablando diálogos del Caguán año 98 al 2002, gobierno de Pastrana. Hablamos de una denuncia o de una demanda de la Iglesia contra el Estado, y la Iglesia, que supuestamente defiende a todos sus fieles, se enfoca en el problema de ellos y tiene que ser de ellos para que les resuelvan rápido, y el Estado, curiosamente, el Tribunal de Arauca dice que no, pero el Consejo de Estado dice que sí, y eso ya comienza a ser sospechoso, porque en todos los casos ocurre lo mismo, como lo hemos visto aquí, con documentos y con copias fotostáticas de los fallos. Entonces, esta secuencia de ataques terroristas, y como lo veíamos en el mapa del periódico El Mundo, nos indica que es algo muy bien planeado para ahorcar a la capital de la República, estratégicamente. Vemos que el plan estratégico de las bases 78 al 93 tiene unos objetivos tácticos, operativos, de acción criminal de las FARC con su terrorismo sistemático, pero que siempre buscan los diálogos y en los diálogos sacar ventajas políticas, o sea, una especie de círculo vicioso que va articulando todo un proyecto, y que en este caso Arauca y en particular el municipio de Puerto Rondón es un epicentro fundamental para avanzar en ese ejercicio. El refinamiento táctico y el sicariato comunista adquieren una dimensión impresionante. Es que no mencionamos en un solo caso para poner el ejemplo, pero como ese es reiterativo y permanente, la cantidad de crímenes que han cometido las FARC contra sus propios integrantes, contra la población civil y contra los integrantes del ELN, inclusive al otro lado de la frontera con quien no les colabora, y ha sido lo que ellos llaman su plan pistola, que es un plan de asesinato sistemático, a la vez que fueron estructurando escuelas de formación de guerrillas para estar presentes en todo el departamento y a la vez difíciles de localizar por la forma coordinada como actúan esas células y esas estructuras terroristas en las zonas rurales y urbanas del departamento. Aquí lo decíamos en la exposición, el grupo de organizaciones sociales manipuladas por la FARC es grande, han hecho varios paros agrarios en la región, han reclutado muchísima gente por medio de aparentes organizaciones de defensa del campesinado que están manipuladas por los terroristas. Y reiteramos con claridad, no todos los integrantes de esas organizaciones son de la guerrilla, pero tienen sus elementos claves que son los que
manipulan como el titiritero. Hay un crecimiento sustantivo y estructural de 3 bloques de las FARC en la frontera con Venezuela, y cuando publicaron por la misma época de todos estos hechos su política de relaciones internacionales, hasta ahí llegó el descaro de estos bandidos y la arrogancia de decir que tenían una política de relaciones internacionales. Ahí estaban los 3 bloques de las FARC bien determinados: el Caribe, Magdalena Medio y el oriental de las FARC. Luego tenemos aquí que la frontera de Colombia y Venezuela tiene una importancia estratégica fundamental, tanto para la política buena de los 2 gobiernos como para una política criminal, sobre todo cuando es amparada por la dictadura venezolana. Y la eficiencia de las redes clandestinas se multiplica porque tiene la posibilidad de estar a ambos lados de la frontera, máximo que al otro lado de la frontera tiene la protección y la connivencia de las autoridades venezolanas. De igual manera, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, tienen una incidencia muy fuerte en esa región por la existencia de las petroleras, de las compañías de transporte fluvial, que muchas ya son de las FARC, entre otras cosas, por la industria ganadera, que también tiene una inversión grande de las FARC, y por la cantidad de comercio internacional que hay, pero en especial de contrabando. Y también la minería que hay al otro lado de la frontera y cerca de Arauca. O sea, todos los factores se alinean para que la delincuencia se fortalezca, sin la presencia del Estado, que no tiene política de fronteras, que es lo peor. Y los diálogos con el laxo gobierno de Pastrana de la época no son la excepción, porque ha sido con los demás gobiernos igual, y fuera de eso con nexos internacionales moviéndose al otro lado de la frontera y en todo el mundo con un frente internacional dedicado a legitimar los terroristas. Entonces, el problema es grande, es de políticas de Estado, es de soluciones de Estado, es de responsabilidad departamental, municipal y nacional, y no simplemente decir es que el Estado colombiano no cumple, porque como decía hace unos días en una entrevista en televisión, decir que el Estado no cumple, eso es hablar como de una burbuja de humo. Bueno, mi coronel González, creo que usted nos tiene una buena reflexión al respecto. Gracias, mi coronel. Son muchos los actos terroristas con los cuales las despiadadas FARC cometen miles de crímenes, que ya llevan bastantes años de impunidad judicial por parte del llamado Tribunal Especial para la Paz, creado específicamente para juzgar con excesiva e injusta clemencia a los autores, en especial a los tenebrosos cabecillas terroristas, quienes se ufanan ante el público de no ser ejecutores ni culpables de tan infernales actos de crueldad, ni que por el contrario, con su terror, nos impusieron el pago de altísimas retribuciones salariales, costosos esquemas de seguridad, y con la financiación de su elevado nivel de vida que ahora tanto disfrutan, que no es otra cosa que una extorsión más a la nación dentro de su larga historia de las muchas cometidas contra el pueblo colombiano. Pero como si esto fuese poco, el equipo que el gobierno colombiano contrató a altísimo costo de $500 millones con el jesuita Francisco de Rux para hacer un relato veraz de los hechos, terminó siendo una descomunal mentira. Pues en lugar de ser una objetiva y ecuánime descripción de lo sucedido, se centró en afirmar que dichos crímenes fueron ejecutados por el mismo gobierno, quien lo contrató para decir la verdad, y por ello debía señalar a los reales culpables de tanto dolor humano. Algo que los colombianos previeron que sucedería, por los antecedentes de simpatía del sacerdote con los cabecillas terroristas culpables de estos crímenes. Comportamientos demostrados no solo por el supuestamente imparcial prelado, sino del equipo de colaboradores comunistas que escogió para esa tarea, más interesados por la paga que por la verdad. Actitudes con las cuales incluso ha dejado en duda hasta los mismos principios de bondad de su Santa Iglesia,
iglesia que ha tolerado que algunos de sus eclesiásticos participen en los conflictos que ha dado partidismo comunista de los grupos terroristas, en lugar de dedicarse a promover las sacras ideas celestiales de la convivencia humana, que es su fin primordial, antes que interviniendo directamente en los más imperfectos y terrenales conflictos del hombre, debiendo mantenerse en la pulcritud divina sin contaminarse de los males mundanos. A Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Este es mi comentario para el día de hoy, mi coronel. Exactamente, mi coronel. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y ahí hay mucha tela para cortar y nos queda la preocupación de ese triángulo que mencionábamos, del informe, la demanda de la arquidiócesis o la diócesis de Arauca y las decisiones de la justicia colombiana tan extrañas, pero que ocurren. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, puedo tornarme cansón y molesto con mi frase diaria. Quien no conoce su historia tiende a repetirla, a volverla a vivir. De pronto con mayor crueldad y seguramente con la reclamante pregunta de las futuras generaciones que nos culparán por no haber hecho la tarea bien. Es así como debemos preguntarnos si vamos a seguir viviendo el engaño propio de la izquierda ahora en el poder, para que nos reeduquen y para que le cuenten las mentiras del informe de la verdad a nuestros hijos y nietos, a sabiendas que nosotros conocemos la verdad verdadera y que debemos aprovechar la capacidad para reunir nuestras familias y contársela, lo que debe estar en primera fila e intención de todos nosotros. Reflexión. Cuando las unidades cometen errores, las unidades de nuestra fuerza pública cometen errores, siempre se le indica la culpabilidad a los comandantes. ¿Por qué razón no se hace lo mismo con las disidencias de las FARC? Si los honorables senadores están ganando bien, ocupando curules regaladas como gran premio a toda esa cadena terrorista de delitos de lesa humanidad contrarias al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Ellos fueron los que firmaron el acuerdo, que insertaron en la Constitución. Que respondan, señores, que respondan. Se las dejo ahí. Exactamente. Gracias, Nicolás. Tiene razón, la clase política, la dirigencia política, todos los que se han prestado para todos estos shows, los que no ponen el dedo en la llaga cuando hay esos fallos tan siniestros y tan torpos en la justicia, los que legitiman estos bandidos deberían ser los primeros en responder y no solamente las fuerzas militares y de policía cuando hay un fracaso. Llegamos al final con... Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.